buen sábado, ¿cómo les va? Las 10:07. Hablando de 7, del 7,7%, que desde ayer a media tarde, cuando salió oficialmente este índice de inflación del mes pasado, el más alto de años y años, sacudió a la escena política, y así sigue, por supuesto. Subrayo lo de escena política porque uno no diría que es impacto específico en la calle, porque en la calle, en el chino, donde se quiera, el impacto es de todos los días, a cada rato, con los precios. 7,7, 7, ¿qué le dice eso a la gente que no sepa? Que no estamos diciendo, por supuesto, que no importe alquileres, contratos, tasas de interés. Toman este índice de referencia, claro que sí. Pero el impacto en la escena política es muy fuerte y justamente por eso sí diría uno que más que nunca hay que hablar del escenario político consecuente, que uno lo aclara porque si, como va a ser, recorrerá esa escena, la política, la de las elecciones, siente el temor de aparecer algo así como descolgado, ¿no? Como si fuera, bueno, ¿a quién le importan las elecciones con este nivel de inflación? Que por otra parte, que es la misma parte, implicaría que ya está todo dicho. Salvo que se produjese el milagro, llámenle como quieran, de que un oficialismo gane elecciones con más del 100% de inflación anual. Hasta esta circunstancia numérica sabida, aunque ni el propio gobierno tenía datos de que se estaría cerca del 8% en marzo, la semana fue dominada informativamente por lo que se llamó el estallido de la interna del PRO, que es un hecho quizás sorpresivo por la virulencia con que se manifiesta, pero que, a nuestro juicio, podría llevar a conclusiones apresuradas sobre sus alcances. Que la batalla de egos entre sus miembros tenga una altisonancia desconocida y que se especule con rupturas impensadas en ese bloque que parecía sólido, no es necesariamente sinónimo de graves problemas en el rumbo global de la derecha. Ese camino, opinamos, está mucho más marcado por la aumentada fascistización de amplios sectores que por las andanzas personales de sus ocasionales dirigentes. Yendo de menor a mayor, un dato prácticamente o presuntamente objetivo es que quien se rompe pierde. Difícil que sea de otra manera en un sistema electoral donde al candidato más votado le basta el 45% de los votos afirmativos para ser presidente, sin que cuenten los votos en blanco. O más del 40%, así fuera una décima, con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto del segundo más votado. Con ese diseño, el que rompe, pierde. Y en un escenario patético, pero ya nada asombroso, con coincidencia casi absoluta acerca del electorado de alrededor de los 3/3,
entre oficialismo, cambiemitas y Milei, la sentencia de que romper se conduce a la derrota no tendría desmentida, o la desmentida la tendría muy difícil. Como dice, vamos a aclarar esto también, ¿no? Como dice el Turco Asís, quien es un personaje que siempre ha tenido definiciones, o muchas veces tiene definiciones ingeniosas, más allá de caracterizaciones políticas o ideológicas acerca de él. A esta altura, las encuestas son un ejercicio de adivinación. Los propios consultores, todos, y siempre más en off que en on, o casi siempre, admite que el 60% por lo menos de los requeridos no contesta. Y del 40% que sí lo hace, en tanto son internautas o telefónicos, la inmensa mayoría pertenece a núcleos duros que se identifican como eso que se llama a uno y otro lado de la grieta. Es decir, algo así como que las encuestas cazan en el zoológico. Y las encuestas presenciales, bien hechas, son carísimas. Virtualmente no hay, porque además no se trata del costo por única vez, sino de sostenerlas con periodicidad para obtener tendencias firmes. Sin embargo, como en las mediciones del rating, no se pueden inventar éxitos donde hay un fracaso, ni viceversa. Es probable cargar puntitos en más o en menos, más algunas otras cuitas, pero no alterar las grandes orientaciones generales. Creer a ciegas en las encuestas es tan obtuso como rechazarlas de plano, sin perjuicio de algunos papelones históricos. Así, es imposible, literalmente, que sea mentira el incremento en popularidad, en votos, de un personaje estrafalario, ya preocupante para una parte, por lo menos, de la propia derecha convencional, debido a las consecuencias impredecibles que sugiere la probabilidad de que gane. Tampoco es increíble que con Cristina, afuera de toda postulación electoral, la interna del Frente de Todos se convierta en una carrera pigmea. Y si Cristina se presentase, hablaríamos de un piso alto, con techo claramente insuficiente. Bueno, lo mismo que la llevó a designar a un moderado en 2019. Y si los cambiemitas se disgregan, también es aceptable que puedan tener problemas por vocación cariocinética, la división del núcleo de la célula. En otras palabras, a valores del presente estricto, y salvo la subida de Milei, todo es susceptible de suceder. Sin embargo, en el caso de los cambiemitas o de la derecha globalmente entendida, caben salvedades. El personaje ya expresó su acuerdo con la chance de mirar cariñosamente una alianza con el eje Macri-Bullrich. Macri obró con la única mentalidad que tiene, que es la de dueño, y su impopularidad a rajatabla le importa tres pitos. No podría haber sido candidato de ninguna forma. Entonces, como dueño, se peleó con Larreta. Pero la comandante Pato sintetiza un voto de puteada muy a tono con los tiempos que corren. Significa que de base ha pasado a quedar en duda que el aparato de Larreta pueda alcanzarle para ganar tranquilamente. Larreta movió como tenía que mover, so pena de quedar como el Alberto de Cristina, así lo dicen en su entorno,
Y entonces, bueno, no le restó otra que mostrar autoridad frente a la extorsión de Macri, digamos. Lo que afuera y adentro llaman el parricidio necesario, así dicen. Más luego, ¿es inverosímil por completo que Bullrich rompa, se corra a candidata a gobernadora bonaerense de Milei, candidato a presidente? Y se corre. O antes, ¿es inverosímil que le gane la interna a Larreta por obra del clima de época? Es una inferencia, una pregunta, ni un dato ni nada que se le parezca. Pero ocurre que también ha pasado a ser incierto, solo eso, incierto, que en elecciones presidenciales el electorado se corre inevitablemente al centro. Es lo más probable. Pero no deja de ser incierto. Además, si es Larreta el vencedor de esa interna, ¿qué cambia en el fondo de la cuestión? Es decir, llegada a esta instancia de conjeturas atractivas o cansadoras, lo cierto sería que, cualquiera fuere su resolución, no se altera la profundidad del asunto, que es que estamos hablando de una agenda muy corrida a la derecha. Y no precisamente de una derecha modosita. Es, si se quiere, dramáticamente sencillo. El sociólogo investigador Daniel Feierstein lo define, desde ya que entre otras opiniones autorizadas, hoy vamos a seguir hablando de esto, como el peligro de que el neofascismo sea gobierno. Salió una edición ampliada de su libro, La construcción del enano fascista, que originalmente se publicó hace 4 años, y el lunes pasado, en Página, con ese motivo, hay una entrevista magnífica al autor de María Daniela Yacar. Para gusto de quien les habla, uno de los tramos más destacados es aquel en el que Feierstein diferencia 3 maneras de ver el fascismo. Y plantea como definición mejor adecuada la de entender a este tiempo como fascismo de práctica social. Una primera idea es el fascismo como ideología. Ideología relativa a la Europa del siglo XX, que está presente en algunas cosas, pero no en otras, de los movimientos que vemos ahora. Ese fascismo venía de la mano de un nacionalismo expansionista, por ejemplo, que hoy no se ve. Una segunda perspectiva, más clásica de las ciencias políticas, es la del fascismo como sistema de gobierno. Un sistema de dominación con una alianza que implica el poder empresarial, los militares, la iglesia, los sindicatos. Eso ahora no está. Está completamente ausente. Lo que tiene más potencia es la mirada del fascismo como práctica social. Reiteremos, como ideología no, como sistema de gobierno no, como práctica social. A partir de 3 elementos. Primero, movilizar a la población en un sentido regresivo. No es para conquistar derechos, es para recortarlos. Podemos verlo en la estigmatización de los beneficiarios de planes sociales. Un segundo eje es la irradiación del odio, la irradiación capilar del odio. Encontrar algún grupo o algunos para dirigir toda nuestra frustración y enojo por la situación de nuestra vida, en lugar de enfrentar las condiciones que hacen que estemos en esa situación. Y el tercer aspecto que cita Feierstein es la realización de la victoria del capital, que lleva a un profundo incremento de la violencia, odio más violencia, porque el eje del fascismo es que esos enojos y esas frustraciones sean la agresión hacia el grupo o los grupos que son vistos como responsables de nuestro sufrimiento. Lo que es novedoso, o lo que sería novedoso, es que esa agresión, en la mayoría de los casos, aparece como espontánea. No es espontánea. Está generada por usinas de promoción y difusión.
que lleva a cabo cualquiera, un grupo de vecinos, una persona que fue agredida, un hecho de criminalidad común, bueno, periodistas, ¿no? ¿En verdad alguien puede creer? Sí, se puede. Que esta implosión o explosión social, por ahora en cuotas o disgregada, no es más relevante que la resolución de la interna de la derecha. Una interna que termine como termine, muy probablemente será capaz de usufructuar y promover el enfrentamiento de pobres contra pobres y empobrecidos contra empobrecidos, para ofrecer como justificable el ajuste contra todos ellos, un ajuste mucho más bruto que este, y que ya prometieron hacer más rápido y más brutal. Esa palabra de la derecha ya está. Falta la del gobierno, que aunque parezca el frente de todos contra todos, sigue con todos adentro, para ver si primero quiere y después puede impedir que el neofascismo gane las elecciones encima.